invitamos al doctor Carthag Smith, quien obtuvo su doctorado en neurociencia dentro de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Durante 18 años el doctor Smith se desempeñó como subdirector ejecutivo dentro del Consejo Internacional de Ciencia y actualmente encabeza la Secretaría del Foro Global de Ciencias al interior de la OCDE. So, Dr. Smith, the floor is yours now. Buenos dias, and thank you very much for inviting me. That was a great introduction, and I think it's... Muchas gracias por invitarme, eso fue una introducción asombrosa y es emocionante lo que están haciendo en Chile. Es genial poder ser parte de eso, incluso si sea de esta manera, pero que parte de lo que yo diga sea útil para ustedes. Espero motivar a muchos acá de la audiencia y que muchos ya estén familiarizados también. Pero voy a tomar el común denominador más bajo en este enfoque. Y vamos a ver si es que pueden obtener algún aprendizaje. La presentación, creo que ustedes la van a compartir. Okay. Muy bien. Ese no soy yo, es Pedro el que pueden ver de hecho en la fotografía. Al menos yo lo puedo ver, quizás ustedes me pueden ver a mí. Bueno, voy a hablar de un proyecto que realizamos en el Foro Social. Es un foro que junta a todas las personas de ministerios de ciencias, analistas, personas del área de políticas, de países de la OCDE, para hablar sobre problemas de preocupación común. Y uno de los problemas en los cuales estaba interesado fue cómo promover la investigación transdisciplinar, y creo que eso es exactamente lo que van a hacer ustedes en la Agencia Nacional acá. Entonces este proyecto, de hecho, en lo transdisciplinario, la investigación transdisciplinaria en sí no debería ser el fin, es un medio al fin. El desafío real acá es cómo abordar estos desafíos societales a veces con los cuales nos enfrentamos respecto al cambio climático. Lo que yo voy a proponer es que necesitamos investigación transdisciplinaria para poder abordar todos estos problemas. Entonces, el objetivo de este proyecto es cómo promover la investigación transdisciplinaria, cuáles son los obstáculos relacionados. Tenemos un grupo internacional que hicimos un análisis de qué es lo que queríamos decir realmente con la investigación transdisciplinaria, que no es tan simple como suena. Vimos 30 estudios de caso, vimos algunas lecciones y muchos ejercicios también sobre el aprendizaje mutuo entre expertos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces acá estoy seguro que todos están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que realmente aumentan el conocimiento de por qué necesitamos esta investigación transdisciplinaria. Estos son todos objetivos complejos que involucran una mezcla de la necesidad de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, cambios societales, transformación. Y por el lado de la ciencia necesitamos contribuir a eso. Y además del conocimiento disciplinario, que es críticamente importante y va a continuar siendo importante, necesitamos también tener investigación más enfocada en soluciones, de las cuales saquemos soluciones para objetivos, y para eso necesitamos un objetivo transdisciplinario de investigación. Entonces la definición que usamos en nuestro estudio fue que tiene que ser radicalmente interdisciplinario, que tiene que traer las ciencias sociales y naturales de distintas perspectivas, y a la vez también tenemos que involucrar a participantes no académicos. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de problemas requieren investigación transdisciplinaria? Una forma de observar esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra forma es ir por debajo de eso y ver lo que estamos tratando de hacer, reunir a distintos participantes. Mucho también se trata de sistemas de ambiente o entorno de seres humanos que son a menudo tecnológicas y cambios sociales también.
y también a menudo estos juicios de valor éticos involucrados en temas complejos que necesitan este enfoque transdisciplinario. Y estos problemas son muy importantes cuando hablamos de evaluaciones. La investigación transdisciplinaria no es lo mismo que la mayoría de las propuestas que llegan al escritorio de una agencia de investigaciones. Otra forma de observar esto es que la investigación transdisciplinaria trae el reino de las ciencias y de la práctica. Y en la parte inferior de esta diapositiva, a la derecha, ven que tenemos innovaciones científicas y deberíamos obtener esto de la investigación transdisciplinaria. Si obtenemos este conocimiento científico, por ende vamos a tener los resultados tradicionales de publicaciones de alto impacto, pero al otro lado ven que tal vez es más importante, vamos a obtener soluciones para ustedes que están en el reino de las prácticas, y esto podrían ser cambios en políticas, podrían ser material de soporte de decisiones, podrían ser nuevas redes incluso. Y todas las soluciones son igualmente importantes como resultados. Y cuando hablamos de evaluación de impactos, tenemos que observar ambas partes. Lo otro que ven en esta diapositiva es que el proceso completo es reiterativo. Se trata de codiseñar la investigación y coproducir la investigación, los resultados de investigación en sí. Y se pueden usar en conjunto o se pueden dividir en los distintos grupos. ¿Qué es la investigación transdisciplinaria? Hay muchas terminologías distintas que se utilizan, que están utilizando actualmente, que se sobrelapan y se relacionan, pero la investigación interdisciplinaria se trata de reunir a distintas ciencias para, a otro lado tenemos la co-creación, que es traer la ciencia, juntarla con otros participantes, y la investigación transdisciplinaria es ambos, entonces son distintas disciplinas, distintos participantes, todos trabajando en conjunto. También se sobrepone y construye mucho sobre lo que se hace en otros dominios, otros modos de investigación. Entonces, la investigación de acción o de desarrollo tienen elementos de co-creación, las ciencias en equipo que convergen en la investigación y en la interdisciplinaridad, la ciencia de los ciudadanos, que podría incorporar mucha investigación transdisciplinaria, pero también incorpora otros elementos. Entonces, se sobreponen mucho estos términos, pero lo crítico es que todos se mueven más allá de la investigación disciplinaria. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los parámetros de la investigación transdisciplinaria? Ningún proyecto es el mismo, entonces podrían variar en cuanto a las distintas disciplinas que involucran la profundidad en la cual se integran esas disciplinas, los participantes no académicos y cómo se involucran, y el tiempo de participación entonces de las personas. A menudo los participantes fuera de la academia van a estar involucrados en el codiseño y en el inicio. Esto es obligatorio para la investigación transdisciplinaria. Quizás pueden estar involucrados al final, trabajando en conjunto cuando salgan los resultados, pero con la producción de los resultados pueden haber reiteraciones, quizás no siempre van a estar trabajando en conjunto de manera sólida, va a ser un proceso reiterativo. Estos son algunos proyectos, problemáticas que observamos nosotros. Vimos 28 estudios de caso distintos. Estos fueron proyectos, algunos fueron nacionales, otros de escala pequeña, otros de escala más grande, grandes internacionales. Van a ver muchos de los temas acá que esperarían, muchos problemas de medio ambiente, agricultura, también de salud pública, que es muy pertinente en la situación actual con coronavirus, y algunos que quizás son menos obvios, cosas como la música tradicional, la comunidad, todo esto. El enfoque transdisciplinario también puede contribuir a estas áreas. También es importante decir que ciertamente no estamos defendiendo que toda la investigación se convierta en algo transdisciplinario. Es obviamente
un objetivo importante para el conocimiento disciplinario, la investigación disciplinaria y para lo interdisciplinario también. Pero la investigación transdisciplinaria se requiere realmente cuando no obtenemos las respuestas con otros enfoques. Siguiente. Bueno, las recomendaciones de este informe, no voy a verlas todas, pero hay recomendaciones para distintos participantes, por ejemplo, para gobiernos. Tiene un objetivo muy importante en facilitar la investigación transdisciplinaria, incluyendo crear sus propios recursos y datos, hacer que estos estén disponibles para trabajar con investigadores disciplinarios en estos proyectos. Hay muchas cosas también que pueden hacer los fondos. Una cosa crítica es que tienen que ver los procesos de revisión, obviamente los que financian esto. Esto es uno de los temas que fueron centrales o críticos para hoy. Y uno de los problemas tiene que ver con personas que revisan, revisores que han experimentado el conocimiento de la investigación transdisciplinaria y la visión de distintas disciplinas también. En cuanto a incentivos, enfatizar en la evaluación de los resultados societales y científicos, ir más allá de la bibliografía cuando uno evalúa ambos en cuanto a financiamiento y al final en cuanto a impacto también. Las universidades capacitamos a nuestros investigadores ahí y ahí sucede mucho de la investigación que son críticos para la agenda y el programa de la investigación transdisciplinaria. Hay muchas recomendaciones para ellos, pero voy a destacar algunas. Una es también cambiar un poco las cosas para que sean un poco más transversales, para que sean más transdisciplinarias e interdisciplinarias, para construir redes dentro de la universidad y entre las universidades y la comunidad local en cuanto a codiseño y definir las agendas y estrategias de diseño de investigación. Las universidades tienen un rol crítico en evaluar a las personas para las citas, por ejemplo, en carreras académicas, universidades, depende del país, pero en muchos países las instituciones individuales tienen la responsabilidad de esto. En algunos países hay una estructura central, no estoy seguro en Chile, pero los problemas críticos son cómo los individuos se evalúan para ascender, qué es lo que se espera de ellos, si es que es una publicación científica o son otras cosas que se están considerando también, involucramiento con la sociedad, etcétera. Como un objetivo para la comunidad académica, uno de los problemas críticos es, como dijimos al comienzo, no podemos llegar desde arriba hacia abajo e imponerle a la comunidad nuevas medidas, indicadores e incentivos. Tenemos que discutirlo con la comunidad e involucrar a la comunidad en desarrollar esos. Y eso es algo crítico para las asociaciones académicas también. Siguiente. Organizaciones intergubernamentales, lo que le gusta a la OCDE. Como la OCDE, creo que tenemos un objetivo en ayudar a catalizar el cambio, a hacer esto, bueno, lo que estamos haciendo acá, pero también reunir a los participantes, entre otros. Hace poco hablé en una reunión del Comité Oceanográfico Internacional en UNESCO sobre un tema de oceanografía y querían tomar un enfoque transdisciplinario, querían integrarlo, ver los proyectos, nuevos trabajos, que quieren que todo sea interdisciplinario. Siguiente. Acá nos estamos acercando al núcleo del interés de este grupo y esta discusión. ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos desarrollar y evaluar la investigación, las propuestas de investigación transdisciplinaria? Este es un modelo de 10 pasos que se está desarrollando, donde en vez de tener número 1 un propósito núcleo y luego número 4 seleccionar la propuesta, tenemos algo entre medio. Para desarrollar las propuestas transdisciplinarias necesitamos interactuar con los postulantes, tal vez necesitamos un proceso reiterativo para desarrollar las propuestas y una vez que se seleccionan las propuestas necesitamos una gestión activa para
asegurarnos de que todo esté según planeado y potencialmente respecto a los resultados. Las agencias de financiamiento, incluso respecto a los resultados, tienen un rol muy importante, crucial, en catalizar lo que es los hallazgos de esos resultados. Entonces es más complejo, más reiterativo, requiere más recursos que la gestión de proyectos normal a las cuales estamos involucrados en las agencias de financiamiento. Siguiente paso, por favor. Siguiente diapositiva. Evaluación de impactos. Hay mucha consideración con la evaluación de impactos, pero no hemos obtenido ninguna conclusión respecto a lo que se debería hacer. Pero había algunos temas que surgieron. Entonces, hay mucho que ya se ha hecho en algunas otras comunidades que mencioné en esta diapositiva, que muestra cómo se sobrepone la comunidad de TRDR en conjunto con el desarrollo de acción, la investigación de acción, la investigación de desarrollo, etc. Y otras comunidades de desarrollo, también comunidades de desarrollo también utilizan otros enfoques, por lo menos en los proyectos interdisciplinarios de gran escala, pues sería algo importante. En otras áreas hay vías para impactar y también enfoques de la teoría de cambio que pueden ser útiles en la comunidad de salud. Sé que Canadá está utilizando bastante esto y muchos de estos estarían aplicables a la investigación transdisciplinaria. Lo importante es que el impacto es más que las publicaciones científicas. Entonces sí, los entregables de los proyectos transdisciplinarios, ambos son cualitativos y cuantitativos y necesitamos ver formas en las cuales podemos evaluar el impacto utilizando ambos tipos de medidas, observando los resultados académicos y no académicos. Siguiente, por favor. También hay problemas de las escalas de tiempo. La investigación transdisciplinaria a menudo es larga y los impactos son incluso más largos. Y hay problemas cuando medimos el impacto, cuándo podemos realmente medir el impacto dependiendo del tiempo, la escala de tiempo que estamos observando. Mientras más larga sea la escala de tiempo, hay más cosas que deberíamos poder observar. Necesitamos observar los beneficios para todos los participantes, entonces a menudo es difícil observarlo, pero pueden haber medidas de proceso, cosas como qué tanto se involucró la comunidad en el proyecto, qué tan felices estuvieron con los resultados con esta participación, cuáles fueron también los alcances y cómo afectó esto los diseños. Entonces las medidas de proceso no son realmente resultados, pero pueden ser un indicador importante de si es que un proyecto está trabajando o no, si es que funcionó o no. Es importante obtener resultados o entradas no solamente de la comunidad de revisión de las ciencias, pero también de los usuarios y los otros que están involucrados en la investigación. Entonces, ya sea los legisladores, los grupos de pacientes, de personas o la comunidad local. Y como dije, hay resultados como la participación, la visibilidad, estar en los medios, declaraciones políticas. Estos son una variable de evaluación variable. Entonces tenemos que obtener qué es lo que se gana. Queremos evitar también los medios que no son necesariamente útiles también en diseminar los resultados de las ciencias, los medios de comunicación. Entonces esto tiene que ser considerado de manera cuidadosa. También qué tanto financiamiento se apalanca, etcétera. Creo que la próxima diapositiva es la final. Sí, es la última. Este es el informe. La DOI está ahí. Lo pueden descargar del sitio web de la OCDE y
Hay mucha más información que está ahí, hay también un resumen breve de cada uno de estos 30 casos de estudios y las lecciones que obtuvimos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la discusión. Thanks to you, Dr. Smith, Gracias, doctor Smith, presentation. por su presentación. A continuación, A- escucharemos la exposición Right now, del doctor Flavio Salazar. Si es que se encuentra. Doctor Salazar, ¿está usted por ahí? Sí, estoy. Ah, muy bien. Bienvenido, doctor Salazar. Muchas gracias. Sí, el doctor Flavio Salazar es vicerrector de investigación al interior de la Universidad de Chile. Le escuchamos, doctor Salazar. ¿Puedo compartir la pantalla o para hacer mi presentación? Sí, por supuesto. Dice que está en la... Ah, ahora parece que ahora... A ver. Ahí sí. Sí, confirmo que le escuchamos y estamos viendo su presentación. Ya, muy bien. Muchas gracias. Los saludo a todos y a todas. Y me disculpo por haberme incorporado un poquito tarde. Lamentablemente he tenido una complicación de agendas, pero espero que la presentación que voy a hacer sirva un poco para esta discusión que me parece muy pertinente e importante. Yo, más que teorizar acerca de la inter y la transdisciplina, lo que voy a hacer es transmitir la experiencia que hemos tenido en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile en temas de transdisciplina, la cual hemos estado trabajando durante los últimos 5 años. La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo tiene que ver con la articulación de la investigación, de la innovación y de la creación artística dentro de la Universidad de Chile. Es un organismo central dependiente de la Rectoría y es allí donde se ha canalizado entonces la articulación de la investigación inter y transdisciplinaria. Desde el año 2014, nuestra misión ha sido implementar un cambio cultural que se relaciona con transferir activamente los resultados de generación de conocimiento que se produce en la universidad, vinculándolo a diversos actores dentro y fuera de la universidad para impactar el desarrollo del país, en un desarrollo integral del país. En este sentido, la interdisciplina y la transdisciplina han sido un eje fundamental para poder articular una serie de actividades que yo les voy a ir mencionando. Nosotros hemos abordado o acogido el término de transdisciplina para referirnos principalmente a la investigación que aborda los problemas relevantes de la sociedad como impulsores para plantear preguntas de investigación científica, captar la complejidad del problema al involucrar una variedad de actores científicos, sociales y diversidad de perspectivas sobre un problema determinado, y generar conocimiento orientado a soluciones que sea socialmente robusto y transferible a la práctica tanto científica como a la sociedad, ¿ya? En ese contexto, hay dentro de la vicerrectoría, nosotros formamos una unidad de investigación, una unidad de proyectos transdisciplinarios e interdisciplinarios, y hemos generado una serie de, digamos, iniciativas que van, por ejemplo, a la creación de redes de investigación financiadas por la vicerrectoría, generación de publicaciones con mirada transdisciplinaria, vinculación de la transdisciplinaridad con los conceptos de internacionalización, fortalecimiento de la red de universidades estatales a lo largo del país con una visión transdisciplinaria. Hemos incorporado fuertemente a las visiones transdisciplinarias la perspectiva de género en todos los contextos, y posicionado también la actividad de investigación de la universidad hacia los tomadores de decisiones, promoviendo actividades de participación activa con la sociedad, y por último, siendo un puente entre las diversas facultades, ¿no es cierto?, y sus propias actividades investigadoras, generando grupos interfacultades para el abordaje de estas, digamos, iniciativas. Y el concepto es bastante simple. Nosotros en la unidad lo que hacemos es articular a académicos interesados en investigación transdisciplinaria y organizados en torno a proyectos con tomadores de decisiones, por ejemplo en el Parlamento, la NID, el gobierno, el ministerio, etcétera, y la sociedad civil.
como por ejemplo, no sé, las agrupaciones de pobladores, si es un tema, digamos, de zonas de catástrofe, o las asociaciones digamos, de adulto mayor, cuando son temas de envejecimiento, etc. Y a partir de ahí nosotros articulamos esos actores a través de una serie de diferentes actividades. Y ahí también lo que hacemos es de alguna forma, identificar académicos en distintas disciplinas y promover a través de concursos internos la formación de unidades de redes transdisciplinarias para facilitar diálogo, generar gestión interna y catalizar trabajo inter y transdisciplinario. Y las actividades se hacen a través de talleres, mesas de expertos, discusiones, y sus productos, los productos que se generan ahí, son, por ejemplo, policy paper, position papers, policy brief, documentos de trabajo de transdisciplina, toolbox. Todos esos elementos yo se los voy a explicar en mayor detalle en las próximas diapos, pero en general lo que intentamos nosotros es linkear o de alguna forma lograr una vinculación entre la Universidad de Chile, su actividad académica, y la sociedad civil, haciéndolo de una forma diferenciada para tomadores de decisiones, académicos y sociedad civil. Respecto a las redes internas transdisciplinarias, ¿no es cierto? Uno de los conceptos elementales tiene que ser ciencia enfocada a problemas globales, regionales y locales. O sea, visiones locales para problemas que son de impacto global. Y allí, por ejemplo, hemos generado una serie de actividades dentro de la universidad, como por ejemplo esta creación de la unidad de redes que articula los concursos y la generación, ¿no es cierto?, de oportunidades de financiamiento para los grupos internos de la universidad, y también hemos inserto los temas transdisciplinarios en las subvenciones estatales específicas de fortalecimiento de las universidades estatales o de generación de innovación, internacionalización, etc. Financiamientos que tienen que ver con objetivos, digamos, nacionales. Hemos puesto siempre un elemento ahí de investigación transdisciplinaria como un eje transversal. Y de esta forma se han ido consolidando una serie de redes que van, por ejemplo, desde la red transdisciplinaria sobre envejecimiento, que involucra académicos, centros de excelencia y unidades de diferentes especialidades de la universidad, desde la medicina, la biología, la arquitectura, la ingeniería, y que han ido consolidando una serie de tareas como les voy a mencionar más adelante. También está consolidado el CITRIT, que es un programa de reducción de riesgos y desastres, que involucra visiones, digamos, transdisciplinarias de los desastres socionaturales, desde elementos de sismología, geología, hasta elementos que tienen que ver con ciencias sociales, antropología, ¿no es cierto?, psicología e impacto en la resiliencia. Por otra parte, tenemos el PROMA, que es un programa de medio ambiente, también transdisciplinario, donde colaboran centros de excelencia en medio ambiente con investigadores de diversas áreas. Y también tenemos, por ejemplo, la red de pobreza energética, que hace un vínculo muy importante entre la inequidad, digamos, en la distribución energética, los problemas de desarrollo energético con las capacidades de desarrollo social, inclusivo, etc. ¿Ya? En el fondo, todas estas iniciativas tienen objetivos de desarrollo sostenible y desafíos globales, y se basan en la transdisciplina y el trabajo colaborativo. Ahora, ¿cómo hemos hecho la evaluación de las iniciativas que se han presentado? La evaluación, como se había dicho en las presentaciones anteriores, es un elemento nuevo, complejo, que no puede estar basado solamente en los parámetros o en las, digamos, formas tradicionales de evaluación de la productividad científica, sino que tiene un elemento de pertinencia que es muy importante. Entonces nosotros lo primero que hacemos como universidad, como institución, es definir, digamos, principios fundamentales que queremos fomentar. Y en este caso los que nosotros como universidad hemos elegido son que los proyectos estén orientados a problemas complejos globales, ¿no es cierto?, pero con impacto nacional también. Hemos dado un énfasis a la cooperación sur-sur entre países latinoamericanos que tienen una realidad cultural más o menos parecido, fomentado el trabajo entre las facultades, o sea, que se fomente esa interacción, que haya también un vínculo interuniversitario con otras universidades, particularmente las de regiones, y que contengan también una perspectiva de género. Pueden haber otros principios, otras instituciones los tendrán, pero en definitiva lo que nosotros queremos mencionar es que ese ha sido el marco teórico en el cual nosotros hemos basado digamos, la elección de diversos
tipos de iniciativas que se han presentado. Y luego, todos estos principios los trasladamos a bases de concurso y agregamos que tengan que tener un liderazgo transversal, el liderazgo, ¿no es cierto?, de personas con nombre y apellido que sean capaces de empujar y de mantener estos proyectos es esencial, y eso hay que identificarlo. También tomamos en cuenta la productividad científica e histórica de los investigadores, pero no solamente a través de los impactos I, sino que los libros, la participación en policy paper, etc. Como les decía, la pertinencia global, incorporación de la unidad académica, etc. Los principios que mencionamos los transformamos en bases para poder generar evaluación de proyectos. Bueno, y la evaluación es colectiva, se hace a través de pares, que es combinación de autoridades de facultades, por ejemplo, con expertos en diferentes áreas, se hacen paneles y generalmente tiene dos elementos, una evaluación, digamos, de un proyecto escrito, pero también considera una presentación oral que para nosotros se considera como fundamental. Y luego, otro elemento clave en el tema de la transdisciplina es el seguimiento. O sea, nosotros desde la vicerrectoría hacemos un seguimiento para ir mirando los objetivos que ellos mismos se han planteado con el objetivo de poder determinar que el proyecto es coherente y va avanzando. Ese es un tema que también pensamos que es muy importante para mantener la articulación de esto. Algunos ejemplos rápidamente, está, como les mencionaba, la red de transdisciplinas sobre envejecimiento, que involucra 40 académicos de 9 unidades de la universidad, incluyendo las facultades que yo les mencioné, y que desde el 2014 ha estado funcionando y ha generado una serie de actividades como escuelas internacionales, workshops, seminarios, reuniones con asociaciones de adulto mayor, etcétera, y algunos hitos, por ejemplo, el documento marco, el apoyo a la creación de un FONDEF específico de adulto mayor, convenio de colaboraciones con el SENAMA, que es el Servicio del Adulto Mayor, apoyar al Centro de Gerociencia de la universidad y un centro de excelencia interuniversitario, también la generación de policy papers acerca de Alzheimer y otras demencias, apoyar el ingreso de esta enfermedad mental al auge, y una serie de otras actividades que se han ido desarrollando a partir de esta interacción transdisciplinaria que se ha abierto también a la participación de otros académicos de otras universidades. También hemos apoyado otros proyectos como por ejemplo un proyecto sobre cáncer, otro sobre migraciones y racismo, sobre el litio, que es uno de los, digamos, riquezas futuras más importantes que tiene el país, y sobre pobreza energética. También hemos creado la dirección la unidad de género en la vicerrectoría, que se ha preocupado principalmente de 4 áreas, que es un diagnóstico, capturar información respecto a la situación de las mujeres dentro de toda la comunidad de la Universidad de Chile principalmente, generar avance en la institucionalización a través de generar una unidad de género específica y articulando la investigación con perspectiva de género, generar buenas prácticas para la investigación que aporte no solamente a la política de género institucional, sino que también a la nacional, como lo estamos haciendo a través de la ANIT, y sensibilizar y formar a nuestras propias gente, ¿no es cierto?, en la universidad sobre las perspectivas de género. Y las publicaciones, como les mencionaba, han habido muchas y hay que considerarlas, que son publicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, los policy papers, documentos que intentan generar una elaboración para la influencia en políticas públicas, y están organizadas desde una perspectiva transdisciplinaria y con un fuerte componente de participación social. Y la idea es que la teoría que se establece a través de la investigación se traduzca en nuevas leyes, nuevos beneficios, en este caso para personas, por ejemplo, con las diferentes problemáticas que tienen que ver con adulto mayor o pobreza energética. Los position papers son un documento un poco más complejo, donde hay una discusión mucho más, digamos, dinámica, donde se contraponen visiones y en ese sentido se hace más bien una puesta de estado del arte transdisciplinario para poder en ese sentido aportar a la discusión. También están los policy briefs, que sintetizan evidencias sobre un tema en particular, y hay varios que se han realizado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile y con otras universidades, y que también cuentan como productividad de estos grupos.
También hemos hecho evaluaciones internas, discusiones internas respecto a la transdisciplina, al impacto de la transdisciplina, a todos estos elementos que hoy día he puesto en esta presentación, han sido producto también de una discusión, rica discusión interna con los académicos, con los profesionales que trabajan en la universidad para poder ir depurando y poder ir mejorando las capacidades de la universidad en estos aspectos transdisciplinarios. Entonces se han traducido en documentos que están disponibles, ¿no es cierto?, que pueden ser bajados desde las páginas de la universidad y que en el fondo acercan un poco más y profundizan los conceptos que hoy día yo les he tratado de transmitir. También están las cajas de herramientas, videos, ¿no es cierto?, que se realizan, sobre todo en pandemia se ha fortalecido mucho la actividad, digamos, del punto de vista de las redes y de la tecnología, y hemos hecho una serie de videos para apoyar el tema de los adultos mayores y otros temas de información sobre la pandemia a la comunidad. Bueno, ahí está cuantificado una serie de productos, ¿no es cierto?, el número de académicos que han estado involucrados, los videos que se han hecho, las reproducciones, todo se puede cuantificar y eso también sirve para ir evaluando la productividad de esta actividad científica transdisciplinaria. Y también, obviamente, están los impactos que son de mayor largo plazo y que tienen que ver con cuántas personas han participado, cuántos organismos públicos, etcétera, etcétera, y esa información también se va cuantificando dentro de los informes de los mismos proyectos que se hacen anualmente, pero que contienen un seguimiento mucho más frecuente por parte de la vicerrectoría. Finalmente, hemos trabajado fuertemente en establecer estos principios también en las universidades del CUECH, donde hemos generado en conjunto con las universidades una serie de iniciativas transdisciplinarias en sustentabilidad, energía, diversidad, educación, expectativa de vida saludable y minería, con mayores o menores avances, una experiencia en progreso, no ha estado exenta de dificultades, hay una digamos, asimetría entre la región metropolitana y las regiones respecto a ciertas capacidades históricas, ¿no es cierto?, a ciertos recursos, etcétera, pero hemos tratado de integrar fuertemente una labor nacional, estas iniciativas transdisciplinarias. Y también internacionalmente hemos puesto la transdisciplina como uno de los elementos clave de nuestra relación internacional, la cual hemos institucionalizado. Las relaciones internacionales durante los últimos años había estado muy enfocada en las capacidades individuales de los científicos de poder vincularse internacionalmente. Hemos fuertemente, con apoyo gubernamental, a través de proyectos de internacionalización, generado capacidades institucionales que contemplan, entre otros, la transdisciplina como uno de los elementos a internacionalizar. Y de esta forma hemos generado foros nacionales e internacionales con otros países bilaterales y multilaterales, con Francia, con Suecia, ¿no es cierto?, con muchas universidades, con Japón, con Hamburgo, y eso ha permitido también que podamos avanzar en una forma, en una experiencia de cómo generar una vinculación internacional basada en la transdisciplina y en los problemas globales. Y también lo hemos hecho, como decíamos, sur-sur, a través de la Alianza del Pacífico. Hemos tenido una serie de actividades también con temáticas como democracia y desarrollo, participación ciudadana, migraciones y racismo, igualdad de género, con muchas universidades pares de nuestro continente, que creemos que es una tarea que es más difícil, porque ahí también hace falta un mayor financiamiento por parte de los diferentes gobiernos a sus universidades para poder fomentar este tipo de actividades, que si no se hace muy compleja a pesar de la cercanía que existe entre los países. El Foro Chile-Italia, y para terminar, las reflexiones finales. La mirada de interdisciplina y transdisciplina ha logrado progresivamente consolidarse en distintos grupos de investigación de la universidad, y también la transversalización de la perspectiva de género, que ha sido un eje importante. Ha requerido un trabajo mancomunado con cada una de las facultades. Podemos destacar que se ha logrado articular iniciativas con participación de muchas, unidades, facultades y también centros de excelencia. Y cuando se ha contado con un liderazgo académico claro y que esté comprometido con los desafíos tanto globales como locales, y una valoración de la vinculación con el medio, entonces las redes han tenido un éxito mayor. El apoyo específico de profesionales que articulan esto y que hacen un seguimiento es fundamental, y por eso la VITA ha jugado un papel importante, no en la generación de los contenidos, pero sí en el seguimiento, en la articulación de estas redes. Pero un elemento clave, obviamente, es contar con presupuesto específico, eso lo tenemos que decir. La universidad hizo un esfuerzo, lo ha hecho con fondos internos y fondos externos, pero para poder tener un impacto mayor realmente hay que valorar
valorizar, perdón, a largo plazo cuál es la inversión que hay que hacer para que esto sea sostenible y para que tenga un impacto mayor. Y obviamente también está la voluntad política que tiene que existir para poder hacer que esto realmente sea una labor importante dentro de la universidad. Eso espero no haberme pasado en el tiempo, pero era un poco lo que me pidieron que les contara, que era en cierta medida la experiencia que hemos acumulado en la investigación transdisciplinaria en la Universidad de Chile durante los últimos, a lo menos 5 o 6 años. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Salazar, por esa presentación. Siguiendo con nuestro programa, a continuación escucharemos al doctor Félix de Moya, quien ejerce como director del grupo CIMAGO. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Granada, donde actualmente se encuentra, y se especializa en análisis sensibiométricos en diferentes dominios, todos estos orientados a la resolución de problemas específicos. También se especializa en el diseño de sistemas de información dentro del ámbito de la cienciometría como instrumento de ayuda para los procesos de toma de decisión. Doctor Moya, ¿le escuchamos? ¿Está usted por ahí? ¿Oyen? Sí, le escucho y veo su presentación muy bien. Adelante, por favor. Pues, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad a la agencia por la ocasión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este problema. Yo abordaré el tema desde la perspectiva que me es más familiar y mi especialidad desde la perspectiva de las métricas, de la evaluación de la investigación. Un asunto que, como saben, en el caso de la investigación transdisciplinar es un asunto particularmente complejo porque la mayor parte de las métricas que se vienen usando han sido desarrolladas como métricas para la evaluación disciplinar, no tanto la transdisciplinar. Y entonces yo, en ese sentido, no voy a aportar realmente soluciones, ni mucho menos con carácter definitivo, no soy tan osado. Simplemente voy a poner de manifiesto el problema que tenemos de generación de unas métricas que sean acordes con las características de esa investigación transdisciplinar. Voy a empezar haciendo referencias a las métricas usando en el ámbito de la evaluación de la investigación y de ahí pasaré a hablar de algunos casos, algún caso en Chile, a modo de ejemplo para terminar enfocándome en el problema de la investigación multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Doctor Moya, disculpe que le interrumpa en ese punto. Hemos recibido algunos comentarios que se escucha con ciertas interferencias su posición. Sí. ¿Tiene usted algún micrófono puesto en su ropa? Porque a veces se corta, no la escuchamos bien. Bueno, lo que puedo hacer es eliminar el micrófono que tengo e intentar que esto funcione directamente con el micro del... Sí, yo creo que eso sería mejor si pudiera... ahora sí, a ver. ¿Me oyen ahora? Sí, sí le escuchamos. ¿Sí? Sí, Okay. mejor. ¿Se ve Gracias. la presentación? Sí, y la presentación se ve perfecta. Muy bien. Pues continúo entonces. Muy rápidamente y a modo de recordatorio para situar a quienes estén menos familiarizados con estos temas, que me disculpen los que están más familiarizados. Existen tradicionalmente dos tipos de evaluaciones que desde el punto de vista de las métricas tienen implicaciones
muy distintas, ¿no? La investigación ex ante, para abreviar en el contexto chileno, esa es la evaluación que se hace cuando se evalúan proyectos, es decir, estamos tratando de evaluar investigación que aún no se ha hecho, y por eso fundamentalmente se llama ex ante, y la evaluación de la, que llamamos ex post, es decir, la evaluación que se realiza cuando estamos tratando de evaluar, de analizar los antecedentes investigadores de un investigador, de un grupo o de cualquier otro tipo de dominio científico, departamento, institución, país, etc. Tradicionalmente se han venido utilizando dos tipos de indicadores, de métricas, para hacer estas evaluaciones. Los llamados indicadores basados en output o de producción a muy diferentes niveles, porque se han utilizado distintos niveles de agrupación según los dominios para representar la producción científica de esos diferentes dominios, y luego existen los llamados indicadores de desempeño. Los más usados son los llamados impactos científicos esperados, basados en los impactos de las revistas, de las publicaciones, y los impactos observados, normalizados por campos científicos y que en realidad lo que hacen es medir el impacto de los trabajos que han realizado los investigadores y que han sido publicados pasado el tiempo. En la mayoría de los países ha existido una tradición, vamos a llamarlo así, a utilizar de forma combinada indicadores de output más indicadores de impacto basados fundamentalmente en los llamados impactos esperados, es decir, los impactos de las revistas. Entre estos existen dos generaciones, incluso hay quien habla de una tercera generación de indicadores. El indicador de la primera generación por excelencia es el llamado factor de impacto de las revistas, desarrollado ya hace algunas décadas y utilizado profusamente por el Web of Science, y luego han aparecido otros indicadores de segunda generación a los que me referiré más en detalle a continuación. Pero lo importante, sobre lo que quiero llamar la atención, es sobre el hecho de que en muchas agencias de evaluación y muchas instituciones vienen utilizando los indicadores de output por una parte y los indicadores de desempeño fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la revista, a pesar de las recomendaciones en sentido contrario que han hecho algunas organizaciones internacionales. Un ejemplo interesante, pero que no me voy a detener ahora ni mucho menos, es que afecta a los indicadores de output, tiene que ver con los diferentes ritmos productivos que existen según los campos científicos. De tal manera que se produce el efecto, Chile es un buen ejemplo en ese sentido, de que parece que en los diferentes dominios científicos parece que los únicos que trabajaran y que produjeran conocimiento científico de cierto nivel son los investigadores que están en el campo de la salud, porque el campo de la salud tiene un ritmo productivo considerablemente más alto que las ciencias sociales o las humanidades. Este es un ejemplo de cómo se deben relativizar estos indicadores, también considerando estas diferencias entre unos campos científicos y otros. A partir de esta división clásica que acabo de mencionar entre indicadores de output y de desempeño, pues se han ido incorporando otros indicadores que representan, dependiendo de la forma en que son calculados, otros aspectos de la investigación, tanto desde el punto de vista del output como desde el punto de vista del desempeño. Algunos de esos indicadores
están y de moda porque tratan de poner de manifiesto incluso comportamientos a veces no éticos en el ámbito de la investigación. Me refiero a temas como, por ejemplo, la multiafiliación, la coautoría excesiva, la autocitación, el uso de publicaciones depredadoras, etc., ¿no? Asunto en el que no me voy a detener. También es importante ver la incorporación reciente de indicadores relacionados con el acceso abierto y la ciencia abierta, o el impacto ecológico de la producción científica, que afecta precisamente a la vertiente multidisciplinar de la que se está hablando aquí. Hace algunos años apareció la Declaración de San Francisco, una serie de instituciones del mundo académico y del mundo de la edición también científica, se pusieron de acuerdo para hacer inicialmente un diagnóstico y a continuación una serie de recomendaciones. Yo, como sé que de esto ya han estado ustedes hablando en sesiones anteriores, lo voy a pasar muy rápidamente para ir directamente a lo que en la presentación que yo estoy haciendo resulta de más interés. Estas recomendaciones se resumen en esta recomendación de carácter general. Que básicamente lo que dice es: no se utilicen métricas basadas en revistas, tales como los índices de impacto de las revistas, como una medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales, con el fin de evaluar las contribuciones de un científico en procesos de contratación, promoción o decisiones de financiación. Esto que acabo de leer y que ustedes ven ahí es exactamente lo que dice la declaración DORA. Esto significa que no solo en DORA, sino en otra serie de recomendaciones de carácter internacional, se han ido haciendo llamadas de atención sobre el hecho de que no está justificado metodológicamente atribuir el impacto de las publicaciones a los trabajos de los investigadores y, por tanto, evaluar a los investigadores en base al impacto de las publicaciones. Hay recomendaciones relativas a esto mismo en relación con distintos actores en el proceso de evaluación. Yo me he puesto aquí, no todas, sino simplemente las que se hacen desde la declaración DORA para organismos de financiación, como la NIT, y para instituciones, como por ejemplo las universidades. Y he puesto estas simplemente para que pueda verse que las recomendaciones que se hacen en la declaración a los organismos de financiación son exactamente las mismas, con muy poquitas variantes, que las que se hacen a las instituciones que apoyan y fomentan la investigación y que la desarrollan. A pesar de que estas recomendaciones tienen ya algún tiempo y parece evidente que son recomendaciones sensatas en los procesos de evaluación, sin embargo, por una serie de razones, se ha producido en el mundo académico y científico lo que podríamos llamar una suerte de resistencias al cambio de métricas y al cambio también de fuentes usadas para generar esas métricas. En el caso de las evaluaciones ex post, podríamos decir que existe una razón operativa, entre otras, que justifican esta resistencia. Y es que, claro, cuando se trata de hacer una evaluación ex post de producción muy reciente, de reciente aparición, los impactos son inexistentes o muy débiles, precisamente porque el resultado es reciente. Y cuando aquí estoy hablando de impacto, me estoy refiriendo a toda clase de impactos, desde luego los científicos también, pero otro tipo de impactos, cuando los resultados, insisto, son de aparición reciente, son difíciles de encontrar. Por eso, la generación de métricas
basadas en la identificación de esos impactos recientes resulta compleja. Lo mismo, existen resistencias de tipo sociológico, que yo creo que están muy bien resumidas en lo que se ha dado en llamar la ley de Brandolini, que lo que dice es que cuando una métrica está bien instalada en la sociedad y hay una cultura en las comunidades muy a favor de una determinada métrica, nos encontramos con resistencias que hacen compleja el cambio de métrica. Él lo expresaba de la manera que tienen ustedes ahí, que refutar una métrica de esas características necesita de una cantidad de energía mayor en un orden de magnitud que la que se necesitó para que se instalara como tal. En cualquier caso, esto para lo que sirve es para explicar esta resistencia al cambio. Finalmente, existen también resistencias psicológicas ante estos cambios que se proponen y quizá esto explique el proceso lento que está habiendo en muchas políticas públicas de transformación de sus procesos de evaluación. Y ahora, muy rápidamente, les enseño por qué los impactos observados, que están representados ahí en el caso de una determinada publicación, como las citas de los trabajos de las revistas, que se ordenan del trabajo más citado al menos citado en esa curva de color azul que tienen ahí, y el impacto de la revista es la recta amarilla que hay en la parte de abajo. Es evidente que algunos trabajos tienen mucho más impacto que el impacto medio de la revista y otros muchos tienen mucho menos impacto que el impacto medio de la revista. Esto, desde el punto de vista estadístico, es una situación perfectamente normal y lógica porque la distribución de citas entre los trabajos de cualquier publicación no es una distribución normal y, por consiguiente, la media no es representativa de la distribución. Esta sería la razón de fondo estadística que justifica el que para evaluar a los investigadores se utilice más el impacto observado que el esperado, que sería el impacto de la revista. Si además a esto añadimos las diferencias que existen entre revistas que están indexadas y revistas que no están indexadas, las que tienen mucha visibilidad y las que tienen poca visibilidad, pues evidentemente el problema se agrava. Por este motivo aparecieron hace algunos años indicadores que llamamos de segunda generación y que tenían como objetivo pues, fundamentalmente evitar el último de los que aparece ahí, evitar la manipulación de los impactos. Por cierto, tema bastante común hoy día desde que existen las llamadas publicaciones depredadores. Pero, en todo caso, se trata de métricas que intentan evitar algunas de las desviaciones que se han producido en las métricas tradicionales. La ponderación de las citas es la clave de estos diseños de nuevos indicadores que dan lugar a que, por ejemplo, en el caso de estas 4 revistas de derecho chilenas que he elegido para hacer esta representación, pues pueden ver que la citación procedente de publicaciones de primer cuartil, segundo o tercer cuartil, pues es muy heterogénea y esto debería dar lugar a que las métricas de desempeño de las revistas y también de los investigadores que publican en ellas se vieran afectados de alguna manera por esta distribución heterogénea. Pero, sin embargo, la política pública está induciendo
que exista una sobredemanda de publicación sobre las revistas que están mejor rankeadas en los índices internacionales. Las políticas públicas, en la medida en que utilizan los impactos de las revistas para evaluar a los investigadores, les fuerzan a estos a insistir en publicar sus trabajos en las revistas que están mejor rankeadas. Y eso produce una respuesta en el mundo de las editoriales científicas, de tal manera que las revistas que están mejor rankeadas publican más trabajos que las revistas que están peor rankeadas, del orden de 4 veces más. En el mundo, en la representación que hay aquí, en la parte de arriba, pueden verlo, en el mundo se publican en torno a 4 millones de trabajos científicos anuales, pues el 44% de esos trabajos se publican en revistas de primer cuartil y solo el 11% en las revistas de cuarto cuartil. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que las revistas de primer cuartil, al ser mucho más demandadas, han ido aumentando el número de artículos que publican por fascículo y el número de fascículos al año. Mientras que las revistas de cuarto cuartil reciben mucha menos atención por parte de los investigadores, porque los propios sistemas de evaluación que se vienen utilizando por parte de las agencias enfatizan el uso de esas revistas. Es verdad que cuando se publica en una revista, y esto se ve aquí en el gráfico inferior, cuando se publica en una revista de primer cuartil, se tiende a conseguir un impacto observado, el de arriba es esperado y el de abajo es observado, el de los artículos, se tiende a, como digo, a obtener un impacto observado que está por sobre la media mundial, que sería 1, mientras que publicando en cualquiera de las revistas de los otros cuartiles, esto no es lo que sucede. Los impactos observados que se alcanzan están por debajo de la media mundial. Aun siendo esto así, ¿ocurrirá lo mismo en el caso chileno? Pues no, en Chile ocurre esto más todavía, en realidad. En Chile, el 10% de la producción aparece en el cuarto cuartil y el 52% en el año 2019 se publicó en revistas de primer cuartil, que es una diferencia considerable respecto de lo que sucedió en el mundo. Probablemente esa es la razón por la que Chile es en la región uno de los pocos países que consigue en promedio su producción científica con visibilidad internacional estar por sobre la media mundial de impacto. Pero a pesar de eso, los métodos de evaluación deberían evolucionar desde la evaluación basada en impactos de las publicaciones a evaluación basada en impactos observados de los trabajos. Miren, voy a mostrarlo esto muy rápidamente. Aquí he generado los datos correspondientes a los investigadores de 3 universidades chilenas. Y los puntos son los investigadores y están colocados en el gráfico de dispersión, como verán, están colocados representados por el impacto de sus trabajos frente al impacto de las revistas en que publicaron. Vean esta distancia entre el investigador 1 que hay ahí y el investigador 2. El investigador 1 sería un investigador que publica en mejores revistas, pero los impactos de sus trabajos son más bajos. Y el investigador 2 publica en revistas peor rankeadas, pero sin embargo sus impactos son más altos. Si el método de evaluación que se utiliza está basado solo en los impactos de las revistas, es decir, los impactos que están representados en el eje Y, eso significaría que el investigador 1 se vería considerablemente favorecido por la metodología de evaluación, aunque en realidad, desde el punto de vista del impacto observado, al menos es el investigador 2 el que merecería mayor reconocimiento.
Y esto, cuando se repite una y otra vez para investigadores de distintas universidades, siempre sucede lo mismo. Este es el segundo caso de una universidad chilena y este es el tercero. Siempre hay diferencias notables y por tanto, el ajuste, la correlación entre la distribución de impactos de las revistas y la distribución de impactos observados de los investigadores, la distribución tiene un grado de correlación bajo. Por tanto, ¿es posible publicar un buen trabajo en una revista mal rankeada? Sí. Lo único que sabemos de una revista que está mal rankeada es que es menos usada globalmente, pero es posible publicar un buen trabajo en una revista mal rankeada. Es menos probable que si se publica en una revista bien rankeada, sí, es menos probable. Estadísticamente menos probable, pero es perfectamente posible. Y desde el punto de vista de la evaluación de los investigadores individuales y de los grupos, lo que se debiera hacer es asegurar que el investigador recibe el reconocimiento que merecen sus trabajos. Y ahora, 4 comentarios muy rápidos porque me estoy pasando del tiempo. Respecto de investigación multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Lo primero que quiero decir es que desde el punto de vista de las métricas tenemos un gran problema con este tipo de investigación. Me voy a centrar para abreviar en la investigación transdisciplinar. En principio, de acuerdo a lo que uno puede encontrar en la literatura, que es la investigación transdisciplinar y las experiencias, algunas de las cuales se han mencionado anteriormente, las experiencias de investigación transdisciplinar, lo que sabemos es que esa investigación transdisciplinar haría un uso compartido de fuentes que son de origen heterogéneo, fuentes que vienen de diferentes disciplinas y que son aportadas por los investigadores que cooperan en esa investigación transdisciplinar. Esto es lo que sabemos para empezar. Pero cuando intentamos generar métricas relativas a ese tipo de investigación, lo que nos encontramos es el problema de que nos faltan aún las referencias de lo que podríamos llamar un campo denominado transdisciplina. De la misma manera que lo tenemos para el resto de los campos. Es decir, cuando un investigador publica en una disciplina, lo que hacemos es que comparamos sus resultados de impacto, los comparamos con los que se producen en el conjunto de su disciplina y normalizamos su impacto en relación con el de su disciplina. Pero en el caso de la investigación transdisciplinar, esto es verdaderamente complejo, porque la transdisciplina, en el fondo, es la ausencia de disciplina. Aún en este momento, con el tiempo, lo que sabemos, porque lo hemos visto en diversos casos anteriormente, con el tiempo lo que terminará pasando es que cuando esa transdisciplina se consolida, termina convirtiéndose en una disciplina en sí misma. Hay ejemplos muy notables en el mundo, por ejemplo, de las ciencias básicas, un ejemplo interesante de analizar, si se mira la historia reciente de la ciencia, es el caso de la ciencia de los materiales. Si uno se va 50 años atrás o más, es fácil encontrar que los investigadores estaban muy centrados en ser físicos, en ser químicos o en ser biólogos, pero con el paso del tiempo fue surgiendo, como consecuencia de ejercicios transdisciplinares, fue surgiendo lo que finalmente se terminó convirtiendo en una disciplina en sí mismo. El fenómeno resulta complejo desde el punto de vista de las métricas cuando estamos en el medio de una transición entre la agrupación de saberes hasta que se consolida una nueva disciplina, si es que finalmente esto sucede.
Ahí he puesto la comparación entre varias entre las multi, inter y trans disciplinas. Termino haciendo simplemente una consideración con una representación que les voy a mostrar a continuación. Y es que las categorizaciones actuales que tenemos de los trabajos de investigación son categorizaciones que están basadas en las categorías a las que pertenecen las revistas. Las revistas multidisciplinares tipo Nature, Science, PNAS, PLOS ONE o incluso Interciencia, en el caso del ámbito latinoamericano, son publicaciones que en realidad las llamamos multidisciplinares porque en la misma publicación aparecen trabajos de diferentes disciplinas. Pero los trabajos que hay en la publicación no son multidisciplinares en la mayoría de los casos. Son disciplinares. Es decir, uno abre Science y se puede encontrar un trabajo de biología molecular y a continuación se puede encontrar un trabajo de astronomía y después se puede encontrar uno de geología. Eso son trabajos disciplinares agrupados en una revista que es multidisciplinar. Pero llegar a generar métricas de trabajos que realmente sean multidisciplinares es todo un reto, si se quiere contribuir a que se desarrolle bien la investigación. Y es un reto desde el punto de vista de las métricas, pero también es un reto desde el punto de vista de los evaluadores y de los procesos de evaluación. A mí me parece verdaderamente admirable que existan evaluadores que tengan las competencias necesarias para evaluar esos trabajos transdisciplinares, que no son simplemente la combinación en el trabajo, la combinación de saberes que proceden de distintas disciplinas. Y fíjense, cuando analizamos esto desde el punto de vista de las revistas multidisciplinares, y con esto de verdad termino. Miren, aquí a la izquierda aparecen en la parte de arriba PLOS ONE, más abajo Nature y más abajo Science. Abajo está en verde y azul Nature y Science. Y a la derecha, totalmente a la derecha, está Interciencia. Esta es una red de citación. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede esto. Primero, hay una enorme distancia entre Interciencia, que es una revista multidisciplinar, como las otras tres. Y con las otras tres, ¿por qué están tan distantes? Sencillamente porque los trabajos que se publican en una y en las otras no tienen nada que ver, desde el punto de vista de la citación recibida y de la referenciación realizada. Y luego, incluso entre estas tres, que están aquí más agrupadas, existen referencias que son propias de cada una de ellas, los círculos azules, son las referencias propias de la revista, las no compartidas, referencias que son comunes a las tres, el círculo rojo, y referencias que son comunes a dos, el círculo verde. ¿En qué medida aquí hay trabajos que son realmente multidisciplinares? Pues desde el punto de vista técnico de las referencias compartidas, lo que podemos decir es que hay alguna transdisciplinaridad, muy posiblemente, por el uso de referencias compartidas entre estas tres revistas. Desde luego existe muy poca posibilidad de transdisciplinaridad entre Interciencias y las otras tres. Lo que quiere decir que el mundo de la transdisciplinaridad es un mundo complejo que plantea retos difíciles de resolver en cortos plazos para evaluadores y también desde el punto de vista de quienes generamos métricas de la investigación. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor de Moya. A continuación, entonces, abriremos un espacio para hacer preguntas o comentarios a alguno de nuestros expositores o a todos. Para ello es necesario que escriban su nombre, su afiliación y su pregunta o comentario dentro de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en la sección de abajo dentro de su pantalla. Para partir, quisiera cederle la palabra al doctor Sergio Contreras, quien nos contacta desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción y tiene una pregunta para el doctor Smith. Doctor Contreras, ¿está usted por ahí? ¿Le escuchamos? Sergio Contreras. Doctor Contreras. Sí. ¿Sí, me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ahí sí. Sí, le escuchamos perfecto. Adelante, por favor. My question was to Mi pregunta para Mr. Smith, para el señor Smith, estaba pensando, cuando usted hace una investigación transdisciplinaria, ¿cuánto tiempo se requiere para ver los resultados? Aquí en general, en los proyectos de fondos sí son 3-4 años máximo. ¿Eso es suficiente para alcanzar metas con ese tipo de investigación, esos plazos? La evaluación depende del proyecto, creo yo, y lo que queremos decir con resultados con impacto. Creo que con todos los proyectos hay cosas distintas que pueden publicarse en distintas etapas de un proyecto. En términos de la investigación transdisciplinaria que esperas publicar, todo en conjunto o una forma transdisciplinaria o un fragmento publicado en una revista, lo que sucede a menudo también. Entonces la parte de la publicación, creo que sigue el paso normal o el camino normal. Depende del impacto. Nuevamente, esperaría resultados, ¿cierto? De políticas, puede mirar medidores de procesos o cuántos ciudadanos están comprometidos en la encuesta, puedes ver el proceso, o si funciona, puedes evaluar eso, puedes mirar los resultados en términos de impacto. Produjiste un trabajo político, o será a largo plazo o a corto plazo. Creo que el problema es pensar de una forma que tal que el resultado tenga impacto o cuándo esperar el impacto. ¿O qué resultado esperamos? ¿Y qué tipo de impacto esperamos? ¿Y cuándo? ¿En qué plazo? Creo que eso es más complejo. Y que la investigación transdisciplinaria tendemos a mirar las publicaciones y en algunos casos los papers y no medidores de impacto en realidad. La citación no es un impacto en realidad, es una medición de cuántas publicaciones se han usado, cuáles tienen valor, pero no es realmente un impacto. Entonces, es complicado y depende mucho del proyecto, pero yo diría, el plazo, mientras más largo el impacto de la investigación, y que esté enfocada a soluciones y que ofrezca soluciones a la sociedad. Y la pregunta es informar y que esas soluciones ayuden. Y esos impactos de largo plazo son tan importantes como la investigación transdisciplinaria y cómo se puede medir y cuáles son los resultados que puedes usar como un elemento que puede llegar a ese impacto. Entonces necesitamos algún financiamiento especial, adicional,
que esté relacionado solamente con investigación transdisciplinaria? ¿Qué piensa usted al respecto? Existe la pregunta de respecto al refinanciamiento. ¿Es que necesitamos realmente un plazo más largo o distintos tipos de financiamiento? El trabajo que hicimos sugiere que en este momento el apoyo de financiamiento para las investigaciones transdisciplinarias no es adecuada. Y eso se relaciona con varios problemas, no solamente el monto de dinero para los financiamientos. Muchos proyectos transdisciplinarios necesitas un piloto para definir cuál es la pregunta. Necesitas diseñarla, trabajar en conjunto con los actores para definir la pregunta que quieres hacer, digamos, plantear. Y es difícil obtener apoyo para esa fase piloto. ¿Dónde debería venir el financiamiento? ¿De una agencia? ¿Dentro del apoyo institucional? Eso está muy abierto para la discusión. A menudo, lo ideal, lo que nos dice la gente, es obtener un financiamiento en un par de años y luego para el proyecto principal podría ser 5 años, depende. Y luego al otro extremo hay un problema de la investigación transdisciplinaria cuyo objetivo es un cambio en la sociedad o político. Si terminamos al final del proyecto, en realidad a menudo esa transición no ocurre. Eso es algo que ocurre en realidad después del proyecto, a largo plazo. Y hay un problema de cómo financias eso. Y nuevamente, creo que las agencias de financiamiento dicen que no es su responsabilidad. Las universidades dirían, tenemos que financiar muchas otras cosas y no tenemos financiamiento suficiente. Hay una pregunta de cómo la transferencia de investigación transdisciplinaria lleva a soluciones. ¿Cómo se financia eso? En algunos casos puede ser tomada por otros actores tan importantes para que tengan un plan para eso y para que funcione. Hay muchos problemas en realidad respecto al financiamiento y no solamente acerca de la cantidad, también tiene que ver con las distintas metas y quién financia qué. Y quizás es un rol importante para la agencia de financiamiento de financiar cosas que no han financiado tradicionalmente hasta el resultado, hasta que lo transdisciplinario se integre más en la investigación. Gracias. Gracias a ustedes, a ambos. Ahora con la siguiente pregunta a cargo del doctor Ernesto San Martín. ¿Él puede habilitar su micrófono, por favor, doctor San Martín? Ok, ¿aló? Sí, le escuchamos muy bien. Ok, muchas gracias. This is a question to Professor Smith, but also to Professor De Moya. Esto es una pregunta para el doctor Smith, pero también para el doctor De Moya, porque su presentación está más relacionada con su expertise. La evaluación de proyectos transdisciplinarios tienen un impacto en el ecosistema académico, en particular en la universidad. Y por eso los paradigmas de evaluación son tema. Una pregunta es, ¿necesitamos crear nuevos indicadores para evaluar la productividad científica o algo así? ¿Y cómo correlacionamos este indicador con los actuales, típicamente Scopus, publicaciones Scopus, etcétera? Y la segunda es si esa correlación es débil, se supone que tiene que ser débil, es un peligro potencial para el ecosistema académico, porque el prestigio será caracterizado distintamente. Como estos cambios posibles pueden poner en peligro la investigación. Bien. Lo que yo puedo decir sobre esto es que
efectivamente vamos a necesitar nuevos indicadores y algunos de los indicadores actuales en alguna medida van a ser elevados a su nivel óptimo de incompetencia como consecuencia de la aparición de estas investigaciones transdisciplinares. En el ecosistema científico tradicional, los indicadores fueron generados pensando que las disciplinas formaban compartimentos estancos y que había poca relación, poco flujo entre ellas. El mundo de la transdisciplinaridad es justamente el mundo contrario. Parece que hay áreas limítrofes entre varias disciplinas que son particularmente útiles para la solución de problemas importantes que tiene la humanidad en este momento. Y mucha de la transdisciplinaridad se desarrolla justamente en esas áreas limítrofes. El doctor Smith ha mencionado justamente este tipo de situaciones. Y yo creo que las métricas actuales están excesivamente concebidas para analizar la producción en los diferentes dominios desde la perspectiva de que se trata de una producción que está focalizada en ámbitos de conocimiento que tienen límites muy definidos. Esto, en mi opinión, no se corresponde en muchas ocasiones con la realidad, porque los límites no están tan definidos y hay mucha actividad de generación de conocimiento en eso que he llamado territorios limítrofes, ¿no? Por suerte. Aún tendremos que seguir trabajando en la forma de mejorar los indicadores que tenemos en este momento, porque aprovecho para decir que en cualquier caso métricas necesitaremos. Es decir, yo creo que esto es inevitable. No solo métricas necesitaremos también otras cosas, ¿no? Pero métricas vamos a necesitar de cualquier manera. Y a propósito de un comentario que acabo de oír, el impacto del que hablamos no es una medida, es impacto científico, pero impacto. Es el impacto en el desarrollo del conocimiento científico. Lo que ocurre es que existen otros impactos, además, que también se debieran medir. Y bienvenidas sean todas las propuestas en ese sentido. Por ejemplo, para medir el impacto social, o el impacto en las políticas, ¿no? O el impacto económico, el impacto tecnológico, etc., ¿no? Pero cuando se impacta en otros investigadores para desarrollar nuevo conocimiento, tenemos que admitir que se ha tenido impacto científico. So if I could just follow up on that, and I absolutely agree. I think yo estoy de acuerdo con lo que se dijo. Es importante recordar que esta investigación interdisciplinaria es una investigación, no solamente investigación, y también es para producir conocimiento científico. Van a tener resultados de publicaciones científicas y las mejores serán citadas mucho hasta que estas cosas puedan ser medidas en alguna forma objetiva, de una forma cuantitativa. Lo que hemos escuchado es que hay desafíos con los especialistas en métrica, pero probablemente no tiene solución. Tiene que haber más trabajo, pero también me gusta la cita
es realmente cierto, claramente cierto que no todo podemos medir es útil. Algunas cosas que podamos medir no son tan útiles. Y yo creo que en el caso de la investigación transdisciplinaria, con la métrica cuantitativa de resultados, necesitamos pensar cualitativamente y evaluar los proyectos y sus niveles también. Necesitamos una combinación de distintos indicadores cualitativos y procesos, etcétera. Gracias. Las métricas son necesarias, qué duda cabe. Para seguir con esta sección de preguntas y comentarios, quisiéramos cederle la palabra ahora a la doctora Angélica Casanova. Si se encuentra usted por ahí, doctora Casanova, ¿le escuchamos? Sí, me encuentro aquí. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, yo quería dirigir mi pregunta al doctor Moya. Me parecieron muy interesantes todas las presentaciones. Y le quería consultar, yo estoy en la Universidad de Región, en la Universidad Católica de Temuco, y uno siempre tiene este problema de que quisiera levantar la investigación en áreas que no están muy desarrolladas, ¿ya? Por ejemplo, incluso en ámbitos como de la biodiversidad, donde tenemos muy pocos antecedentes sobre algunos grupos de organismos, pero esa investigación no es muy importante, no es muy relevante a veces para el mundo internacional, para las grandes revistas. Entonces, uno siempre está en la duda de, haces la investigación, la publicas en una Q1 o la publicas en una Q4 o Q3 chilena que tiene valor en Chile, porque uno quiere que la investigación llegue a nivel local, ya a los estudiantes, la puedan leer los estudiantes, muchos estudiantes no leen inglés, por lo tanto también tenemos estas restricciones y estas limitaciones en la región. Entonces, ¿cómo compensar eso? Porque yo me siento mal evaluada si yo publico en una revista Q3 y no puedo competir por fondos, pero ¿cómo compensamos eso? ¿Hay alguna forma de valorar ese aporte? Porque, ¿cómo lo hacemos, digamos? Porque tenemos que crecer a nivel país. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es muy pertinente. La verdad es que la respuesta es más sencilla de lo que parece. El tema es que hay que tratar de conseguir alcanzar no la revista Q1, sino el proceso de revisión por pares que sea más exigente y riguroso para conseguir que el original que hemos enviado inicialmente, el preprint que hemos enviado originalmente, mejore lo bastante como para conseguir alcanzar una buena investigación, una mejor investigación. Y eso lo que sabemos es que no está afectado tanto por el qué de la investigación, sino por el cómo de la investigación en muchas ocasiones. El hecho de que un tema sea local, desde mi punto de vista, no es descalificador a nivel de la revista internacional que esté en mejor posición. Lo que descalifica muchas veces los trabajos, como digo, no es el qué, sino el cómo. Y para hacer compatible lo que plantea en la pregunta, para hacer compatible el mejor nivel de publicación, por tanto, el mejor nivel de revisión por pares y la necesidad de llegar al entorno local en el idioma propio, yo creo que lo que hay que hacer es publicar en la mejor revista posible y a continuación divulgar. Me parece que esto es lo que se está pidiendo hoy día a muchos investigadores, que tengan también presente la necesidad de llegar a los entornos inmediatos. Hoy día existen muchos medios técnicos a través de las redes sociales, por ejemplo, y es bastante común. Muchos de nosotros estamos publicando regularmente en las revistas
mejores para conseguir acreditar la calidad mayor de investigación posible, y luego a continuación tenemos un blog donde hacemos divulgación de lo que publicamos en esas revistas. Me parece que hoy día, insisto, no hay tanto problema para darle las dos miradas al problema que el problema necesita. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, María Rodríguez, desde la Universidad Alberto Hurtado. Doctora Rodríguez, ¿está usted por ahí? ¿Le escuchamos? Su comentario, pregunta, ¿a quién va dirigida? Si podría activar su micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Le escuchamos? Lo que comentó sobre cómo evaluar el impacto. ¿Se oye? Se escucha mal, tal vez es un problema del micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, a ver, intentémoslos. ¿Intentemos? Sí. Mi pregunta es para el profesor Félix Moya. En los gráficos que mostró en la relación de impacto observado e impacto esperado, la relación aparentemente no era obviamente la correlación no ni mucho menos perfecta, sí que había cierta relación, es decir, hay cierto overlapping entre los dos factores. Entonces, me preguntaba al profesor cuál es la mejor manera de medir el impacto para un investigador que está hablando su currículum. Si él sugiere configurar un indicador que combine estos dos métricas, o bien simplemente votar por el que esperado. Su opinión. Especialmente mi preocupación está por social science. Sí, doctora Rodríguez, lamentablemente no escuchamos muy bien su intervención. De todas maneras, yo tengo escrita, usted escribió su pregunta y yo la tengo en pantalla. Si me permite, la leo yo, porque no se le está escuchando muy bien. Con su permiso, la doctora Rodríguez pregunta, cuando se habla de impacto observado e impacto no observado, ¿la propuesta que usted sugiere como ideal es una combinación de ambas? Sí, en realidad, como he dicho, hay algunos problemas objetivos para utilizar el impacto observado siempre, sobre todo cuando, como decía en la presentación, cuando la producción es reciente y no ha habido tiempo todavía para medir ese impacto. Sabemos que hace falta un cierto tiempo para conseguir evidencias de esos impactos, más si se trata de impactos no solo científicos, sino de impactos sociales, pues hace falta tiempo, ¿no? Entonces, una combinación entre impactos observados y impactos esperados quizás sea una buena solución, ¿no? Siempre y cuando se tenga la cautela de reducir el impacto, el uso del impacto esperado solo para la producción, como digo, muy reciente. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con el orden de las preguntas, le cedemos la palabra al doctor Luis Silva, quien nos contacta desde la Universidad de La Serena. ¿Está usted por ahí, doctor Silva? Tenemos tiempo para una última pregunta. Si el doctor Silva está por ahí. Bueno. Sí. De acuerdo. Entonces veo que el doctor Silva no se ha conectado. Entonces, a continuación,
Para dar término a este tercer panel y último de nuestro webinario, quisiera agradecer fraternalmente a todos los asistentes, también a quienes se conectaron de manera remota a nuestro encuentro. En particular agradecemos el apoyo que nos brindaron el Foro Global de Ciencia al interior de la OSD, a la organización DORA, al Consejo Británico de Investigación e Innovación también. También agradecemos profundamente al Centro de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, al Centro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, también la participación de la Universidad de Chile, y por último, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Para cerrar nuestro encuentro, quisiera ceder la palabra a continuación al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el doctor Andrés Kuf. Ministro, le escuchamos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder cerrar este panel. Y primero, entonces, quiero saludarlos a todos y a todas, agradecer a los participantes de este panel, también a los panelistas de las sesiones anteriores y a todas aquellas instituciones que, como tú bien las mencionabas, Pedro, han apoyado esta iniciativa recientemente. Me parece que el tema que nos ha reunido en este seminario es un tema muy oportuno, es bueno tratarlo hoy, y además tiene un interés muy transversal. Esto es algo que le interesa a muchísima gente, porque obviamente desde la evaluación se afecta también la ejecución de la investigación científica, y por lo tanto hay un interés que yo diría que es muy amplio. Y yo celebro particularmente que se haya hecho en la ANIT, en un momento importante donde también nuestra nueva institucionalidad se está poniendo en marcha. La institucionalidad está cambiando, se está adaptando, y en ese sentido me parece que es una discusión muy oportuna y que se conecta con las tendencias internacionales. Y esto nos vincula en términos de contenido, de preocupaciones, a la comunidad internacional. Y en dos aspectos, creo yo. La primera es que, en general, la comunidad científica internacional, y también en Chile, se ha profesionalizado. Hemos pasado, para los que no me conocen, yo soy investigador, trabajé mucho tiempo en la Universidad de Chile, y he visto cómo se ha profesionalizado la investigación científica. Desde los primeros años, cuando yo estaba en la universidad, hasta cuando tuve que asumir el cargo del ministerio, cambió mucho el cómo se aborda la investigación científica en el marco profesional. Desde una actividad que era muy cercana a los intereses muy propios, a vocaciones muy marcadas, a una era donde éramos muy pocos y hacer ciencia era algo extraño en Chile, hasta hoy día que la comunidad es una comunidad profesional. Y en ese sentido me parece que es una evolución que ha seguido el mundo entero. Y por lo tanto, cuando una institución y cuando una actividad se profesionaliza, necesariamente tienen que cambiar el cómo la medimos. Y habiendo dicho eso, esto es más marcado aún en Chile, porque en los últimos quizás 20 años la comunidad ha cambiado de manera significativa, ha madurado muchísimo, y sin embargo nuestros criterios y nuestros mecanismos de evaluación han permanecido más o menos iguales. Por lo tanto, hay un avance muy grande en la comunidad científica nacional, en cómo se ha profesionalizado la actividad, en cuanto también ha cambiado su rol en la sociedad, pero sin embargo la evaluación se ha mantenido más o menos igual. Entonces yo me imagino que en las discusiones de este panel y las anteriores, que lamentablemente no tuve oportunidad de seguir, las discusiones han tenido mucha riqueza, han sido muy profundas respecto a esto, porque son temas que hay que pensarlos muy bien. Y yo me imagino que hay dos cosas que uno podría pensar, digamos. Lo primero tiene que ver con aquellas cosas que necesitamos ajustar. Ajustar
nuestros criterios que funcionan bien. Aquellos criterios, aquellas evaluaciones que funcionan bien, ¿cómo los ajustamos? ¿Cómo los mejoramos? ¿Cómo los hacemos que se optimicen respecto a lo que miden? Y creo que la ANIT en particular, y nosotros también promoviéndolo desde el Ministerio de Ciencia, temas como evitar los sesgos en la evaluación, evitar los sesgos de género, evitar los sesgos territoriales de regiones, balancear adecuadamente qué es lo que son los proyectos y qué es lo que son las trayectorias científicas, donde también se pueden incorporar sesgos que son etarios. Y ahí yo veo como un gran campo donde me imagino que la discusión también puede haber ido hacia ese ámbito, donde necesitamos hacer ajustes a nuestro sistema de evaluación que son muy fundamentales. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en ajustes, porque hay cosas que requieren de una nueva mirada, de una mirada que nos exige una comunidad científica, una actividad de investigación que ha ido cambiando y que tenemos que adaptarnos a un momento que es muy distinto. Y ese momento distinto, no solamente lo estamos promoviendo desde el Ministerio de Ciencia, sino que reconocemos que ha cambiado en esa dirección hacia una ciencia colectiva, asociativa, donde la colaboración es un punto importante y no solamente la competencia, una ciencia muchísimo más conectada, donde la transferencia a la sociedad es fundamental tanto en temas productivos como en temas culturales, como en temas educacionales, en el ámbito que ustedes lo quieran poner. Esa transferencia es fundamental y nosotros siempre hemos propuesto una ciencia vinculada con la sociedad, una ciencia que tenga que ver con el quehacer social. Y ustedes me pueden decir perfectamente que una de esas definiciones es que parte de esto tiene que ser completamente libre y completamente motivado por los intereses de los investigadores e investigadoras, porque la ciencia necesita de esa incerteza, de esa creatividad, y está muy bien, y eso lo podemos definir, pero eso también transfiere a la comunidad, y transfiere en sentidos que tenemos que entenderlo, y tenemos que saber cómo evaluamos eso. Yo siempre menciono esto mismo, digamos, la ciencia tiene aspectos muy objetivos, que son los descubrimientos, y después tiene aspectos subjetivos, que son las experiencias. Y ambos inspiran. Y la inspiración también es una transferencia a la sociedad. ¿Cómo medimos esas cosas? Son cuestiones complejas, creo yo. Y finalmente que estamos haciendo una ciencia totalmente globalizada. Y en ese sentido, la colaboración internacional también es fundamental. Entonces, hay que pensarlo también desde el ámbito de una nueva mirada, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad científica es mucho más que una colección de individuos que tienen la misma función. Nosotros en Chile hemos planteado que queremos un ecosistema, y el ecosistema, no todos los individuos son iguales, no todos los individuos cumplen la misma función. Unos cumplen una función, otros cumplen otra función, y por lo tanto yo tengo que tener maneras de medir cada una de esas funciones que son distintas y que en su conjunto son necesarias. Entendiendo además que aquí no hay procesos lineales, y por lo tanto tenemos una complicación adicional, donde no son procesos lineales los que tenemos que medir. ¿Cómo medimos algo que no es lineal? ¿Cómo medimos algo que emerge una vez que tenemos un sustrato rico y diverso de conocimiento científico y que quizás puede surgir mucho más adelante? ¿Cómo medimos entonces ese resultado? ¿Cómo medimos ese impacto? Alcancé a escuchar no solamente con lo cuantitativo, también en temas cualitativos, fundamental porque tenemos que ver cómo cambia el entorno luego de la investigación científica. Y eso a veces es cualitativo, no es cuantitativo. Tenemos que hilar fino evaluando las disciplinas en su mérito, evaluando los instrumentos en su mérito. En la ANIT ya tenemos una complejidad gigantesca. ¿Cómo evaluamos un Fondesit? ¿Cómo evaluamos un Fondef? ¿Cómo evaluamos un centro? ¿Cómo evaluamos proyectos que responden a desafíos estratégicos? Son totalmente distintas las maneras de evaluar y por lo tanto creo que hay una necesidad de diferenciar por instrumento, no solamente por disciplina, que también tenemos que ampliarlo. Yo sé que la discusión de arte y humanidad es una discusión que lleva mucho tiempo, de cómo lo evaluamos
en su mérito, como no hacemos una evaluación injusta porque estamos ocupando métricas de otras disciplinas, pero tenemos que evaluarlas en su mérito, y para eso tenemos que conocer la disciplina, tenemos que conocer cuáles son los instrumentos, tenemos que conocer cuáles son aquellos productos que generan impacto. Y después tenemos disciplinas emergentes. Y esto ha sido un tema también durante mucho tiempo. Disciplinas emergentes tienen a veces otras maneras de comunicar resultados, tienen maneras que son mucho más restringidas de comunicar resultados, de transferir. Y ahí las disciplinas emergentes hay un gran tema, y para qué decir en la interdisciplina o la transdisciplina, donde yo sé que la ANITA ha hecho un esfuerzo muy significativo, pero ahí tenemos que ponerle también mucha reflexión a ese tema. Yo entonces espero sinceramente y confío en que los insumos que se hayan podido recoger de estas 3 sesiones, de un seminario que yo entiendo costó muchísimo hacer, en el marco de primero una crisis social, después del COVID-19, pero estoy muy contento de que lo hayamos podido lograr, con invitados internacionales. Aprovecho también de agradecerles a cada uno de ustedes, y que yo creo que para nosotros es fundamental contar con estos insumos que contribuyan a que podamos tener un sistema de evaluación acorde a la madurez que tiene hoy día nuestro sistema, nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y de una agencia que están haciendo en un momento donde se hace cargo de estos tres grandes ámbitos, de la investigación, de la tecnología y de la innovación, y donde estos insumos van a ser claves para que podamos evaluar adecuadamente a nuestro ecosistema y nuestros instrumentos en el marco de esta gran tarea que tenemos por delante. Así que muchas gracias, Pedro, y gracias también a cada uno de ustedes que nos han seguido hoy día. Con eso yo termino. Gracias a usted, señor ministro, sin lugar a dudas. Ese fue un mensaje bastante inspirador que se suma a las reflexiones que hemos compartido hoy junto con los panelistas, las personas que hicieron las preguntas, y sin lugar a dudas ello va a contribuir a la continua mejora de procesos al interior de nuestra agencia. Así que para finalizar, le agradecemos a todos quienes nos acompañaron tanto hoy como en las sesiones anteriores, y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Thank you to our international speakers as well.